Muy bien, quiero en esta oportunidad referirme a un tema, un título, y lo escribo en mayúscula, lo subrayo, para que tomemos en cuenta la importancia acerca del tema que quiero compartir con ustedes, cuyo tema es la temporalidad de la vida. Y para comenzar tengo que decir, mis hermanos y amigos, que la vida del hombre es temporal y es tan temporal como cualquier ser viviente que habita este planeta. Hablo seres vivientes, el hombre, animales y las plantas. Es un ciclo que comienza y que se cierra. Desde que se tienen registros históricos acerca de la vida del hombre en sociedad y de la vida del hombre en comunidad, siempre ha estado presente ese concepto que subyace en la conciencia de todo ser humano. Y es que tarde o temprano el hombre parte de esta tierra. El ser humano expira como tal. Y esto lleva a sí mismo el conocimiento que más allá de toda la obra, y esto habla el sabio Salomón en el libro del Eclesiastés, que más allá de las obras del hombre, más allá de su afán, más allá del trabajo, más allá de sus propósitos, más allá de sus conquistas, más allá de sus logros y mucho más allá aún de sus propios deseos, más temprano que tarde el hombre deja este mundo, deja este suelo. Mas sin embargo, hablar acerca de la temporalidad no es tan fácil, porque el ser humano naturalmente se resiste, y esto quizás sea por su propio instinto de supervivencia, pero más creo también porque también subyace un temor profundo y latente en el interior de cada persona. En el alma, en el espíritu humano siempre hay muchas dudas, inquietudes, temor, miedo a lo desconocido. Y esto es lo que hace a las personas aferrarse, afanarse a la vida, afanarse, aferrarse a la existencia. Y eso no es malo. En realidad la vida es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero más allá, asimismo, de ser un problema o un tema de carácter filosófico, porque en estricto sentido, la vida es un problema filosófico o es un tema de carácter filosófico. Porque muchos quisieran dar respuestas a la vida, pero más allá de la vida, a la terminación de la vida. Y como digo, no es malo aferrarse a la vida. Clínica y científicamente está comprobado que las personas con deseo de vivir, que las personas con deseos de sentirse con aliento de vida, no fácilmente expiran o mueren. Más allá, por supuesto, de los límites establecidos por Dios y más allá de los límites establecidos por la decadencia natural del cuerpo del ser humano, en donde tarde o temprano
debido a ciertos factores quizás como la enfermedad, las dolencias y otras cosas más, naturalmente digo, el cuerpo va cediendo a llegar al punto donde el hombre parte de este mundo. En realidad no es acerca de la muerte que quiero hablar, pero tengo necesariamente que tocar este tipo de la muerte porque estamos hablando de la temporalidad de la vida en el hombre. Y es que no podemos hablar de la temporalidad de la vida del hombre, sino al final del camino está la terminación de la vida, y esta es precisamente la muerte. Ahora quiero a partir de este momento dar un giro, porque esto solamente lo mencionaba a efecto que nosotros tomemos conciencia de que somos temporales en esta vida. Y en realidad la Biblia nos insta en diferentes pasajes a que nosotros debemos de rendir cuentas un día, o tendremos que rendir cuentas un día delante de Dios. Y es precisamente por esto que Dios espera que nosotros en vida podamos vivir bien. Y cuando digo vivir bien es vivir conforme al marco del mandamiento de Dios, de la voluntad, de la palabra, de los estatutos de Dios. Porque de lo contrario tendremos serios problemas cuando nosotros nos enfrentemos o seamos confrontados delante del Creador. De manera que este es un tema además de responsabilidad estrictamente de carácter personal. Y ahí lo dejo a usted. Pero tengo que decir que más allá de esta realidad ineludible, la vida, la muerte, la existencia y dejar de existir, más allá de todo lo que usted pueda escuchar, pueda oír o pueda incluso pensar, es un tema de estricta responsabilidad individual. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: yo no quiero, dice Jehová, la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. ¿Cómo es que Dios no quiere la muerte del que muere? Es decir, que para morir hay que estar vivo. Dicho de otra manera, podríamos decir, Dios no quiere que ninguna persona viva fallezca o muera. Y es que hay algo, mi estimado amigo, que usted debe de saber. El hombre es eterno. Hablar de la vida es hablar de la temporalidad en esta tierra, de la temporalidad biológica, de la temporalidad material. Porque más allá de esta vida está la otra vida, o más bien dicho, la continuidad de la vida terrenal se traslada al plano de la vida en la eternidad, después de la muerte. Una eternidad, como dice la Escritura, para condenación, o una eternidad para vida eterna. Y por esto decía que este es un tema de responsabilidad personal. Porque cuando Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, es que usted tiene la oportunidad de parte de Dios que al dejar su existencia física, biológica y material en esta tierra, usted pueda seguir viviendo en la eternidad de la presencia de Dios. Este es un tema, además, de fe,
Jesús dijo en muchas ocasiones, hablando acerca de la muerte, que el que muere y cree en Él, vivirá eternamente. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Jesús dice que en Él está la vida eterna. De manera que es usted, al final de cuentas, claro, en la infinita y soberana misericordia, compasión y amor de Dios, que con sus brazos extendidos le ofrece a usted la oportunidad de decidir por sí mismo el deseo de estar en la presencia eterna de Dios. Por eso es que la iglesia evangélica predica la salvación y la vida eterna. Este es el tema central, el tema fundamental, el tema básico de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Que todos los hombres, dice la Escritura, procedan al arrepentimiento. Y es por eso que Dios tiene tanta paciencia con el ser humano. Porque Él no quiere que usted perezca en eterna condenación. Él quiere que usted y yo vivamos en eternidad de la presencia, de la vida y de la salvación eterna. Dejemos este tema un poquito al margen, porque quiero centrarme en lo que hemos leído del pasaje de Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. La Biblia nos dice que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el versículo 17 nos da una razón por qué no debemos de amar al mundo ni las cosas de este mundo. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son estas cosas. Pero el versículo 17 dice, porque el mundo pasa y sus deseos. Vea usted que la Biblia reafirma, confirma la temporalidad no solamente del hombre, sino la temporalidad del mundo. La Biblia dice que este mundo, incluso el planeta, la creación, la naturaleza, gime a una el día en que sea revestida de esta su corrupción. Porque vivimos en un planeta cada vez más decadente. Usted debe de comprender algo, que cuando el hombre pecó en el origen de la creación, trajo consigo todas las desavenencias que ahora usted pueda imaginarse. Para comenzar, Dios no creó al hombre para morir. Dios lo creó en eternidad. Porque la muerte no siempre estuvo presente en el ser humano. Adán y Eva fueron creados en eternidad. Pero cuando ellos pecaron, dice la Biblia, vino sentencia de parte de Dios. Y la sentencia es que por efecto de la desobediencia al mandato de parte de Dios, cuando se les dijo que si hicieran lo que se les estaba prohibiendo hacer, ese día iban a morir. Y en efecto, desobedecieron. Y en efecto, la consecuencia de la sentencia divina fue muerte. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero es que digo una vez más
Dios no creó al hombre mortal, Dios lo hizo inmortal, lo hizo eterno. Pero vino el pecado, vino la desobediencia, vino la sentencia de muerte y vino la mortalidad a todo ser humano. Hasta el día de ahora, nadie, absolutamente nadie, sobre la cabeza de todo ser humano pesa la sentencia de muerte. Ricos y pobres, gente letrada o ignorante, gente con mucho conocimiento o gente que no sabe nada, gente bonita o no tan bonita, gente pudiente o gente que carece absolutamente hasta lo más elemental, gente inteligente como gente no tan inteligente. Todos, absolutamente todos, vamos a morir un día. Ahora la Biblia nos dice, mis hermanos y amigos, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo tal como usted lo conoce, este mundo tal como usted lo concibe, este planeta, pero cuando decimos este mundo estamos hablando de la gente, de los moradores de este mundo, de este planeta. Cada ser humano, de todas las edades, de todos los siglos, de todos los tiempos, todos han pasado sobre la faz de esta tierra, y los que estamos vivos estamos de tránsito sobre este mundo, y los que vienen naciendo también traen consigo la sentencia de la temporalidad de la vida. Ahora yo quiero llevarle en este momento a considerar algo importantísimo. Y es que traemos consigo, con nosotros mismos, un defecto, no de creación, traemos un defecto de las consecuencias inevitables del pecado. Y estas consecuencias inevitables del pecado es toda esa estela de maldad, toda esa estela de ideas, de pensamientos, de deseos que no son ni están conforme al deseo de Dios. Porque hay algo que usted debe de comprender. Cuando el pecado vino a este mundo, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado a este mundo. Pero cuando entró el pecado en este mundo a la raza humana, le trajo, por supuesto, toda clase de problemas. En primer lugar, le trajo la muerte física y espiritual también. Pero le trajo la enfermedad, trajo consigo la desobediencia, trajo consigo toda clase y toda suerte de maldad. El hombre desde pequeño tiene sus propias manifestaciones no tan buenas. El engaño, el enojo, la ira y toda clase de pecado, toda tendencia al mal. El hombre nace consigo todas estas situaciones lamentables y tristes.
Porque al final de cuentas, ninguna persona hacia sus adentros, en un estado profundo de conciencia personal, quizás quiere llegar a comportarse de la manera que lo hace. Hay personas que reparan muy bien su comportamiento. Y cuando digo reparan es que analizan su comportamiento. Y no siempre esa conciencia personal está en concordancia con el comportamiento externo. Pablo dijo en una ocasión: el mal que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Pobre de mí, dijo Pablo, que cargo a mis espaldas un cuerpo de muerte. Algo más que usted debe de saber es que el pecado trajo la atrofia del ADN en el ser humano. Nuestros genes, nuestro genoma humano, nuestro mapa genético humano fue profundamente afectado por el pecado. No solamente fueron afectadas y siguen siendo afectadas las emociones humanas, sino también que la misma naturaleza corporal fue afectada. Se ha identificado, por ejemplo, científicamente, algunos genes en el genoma humano que reproducen distintas clases de enfermedades. Ahora, algunas científicamente se ha podido explicar qué es lo que origina, por ejemplo, un cáncer, qué origina, por ejemplo, cualquier otra clase de enfermedad de esas crónicas que matan a la gente. Lo cierto es que no hay una explicación todavía para decir cómo es que se origina esa atrofia molecular o celular, para que más tarde esa enfermedad se reproduzca y afecte totalmente el cuerpo de una persona hasta llevarlo finalmente hasta la tumba. Y esa explicación que la ciencia médica no puede dar, lo da la Biblia. Es que el pecado trajo la muerte. El pecado trajo la enfermedad. El pecado trajo la atrofia celular, trajo la atrofia muscular, trajo toda clase de dolencias en el ser humano. Y finalmente también digo la muerte. Entonces usted comprenderá, este es un tema profundamente, no solamente de carácter físico, sino también amerita una explicación de carácter espiritual, porque el origen de la muerte es el pecado. Y este es un tema estrictamente de carácter espiritual. Ahora, ¿qué son los aspectos que engañan la temporalidad del ser humano sobre la tierra? Porque si hay un ente, llamémosle ente, aunque más se refiere el concepto ente a una cosa, pero digamos ente referido a un ser vivo, en este caso al ser humano, a una persona. ¿Qué es lo que afecta la temporalidad del ser humano sobre la tierra? La Biblia en diferentes pasajes, refiriéndose a la vida del ser humano, se refiere a ella como una ilusión, como una neblina, como la flor en el campo, como la hierba, dice la Biblia, que a la mañana está esplendorosa, está muy atractiva, está muy bonita. Como la hierba fresca de la mañana, cuando le ha caído el rocío de la madrugada o la lluvia.
pero al final del día está ya marchita, está muerta, porque su ciclo ha pasado. Así es la temporalidad de la vida. Pero ¿cuáles son aquellas cosas en las cuales el hombre ilusoriamente vive y se desvive en el engaño? Fíjese que el pasaje de la Biblia dice en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuche con atención, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne en primer lugar, en segundo lugar, los deseos de los ojos y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Decía, si hay un ente que más allá de su inteligencia, más allá de su razón, más allá de su racionalidad, más allá de su conocimiento, más allá de su capacidad de poder entender las cosas, parece que al final del día no entiende todavía algo, lo más importante. Es que el mundo lo está engañando. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Tres cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sobre de estos tres importantes aspectos que podemos, o de estos tres importantes elementos que podemos decir. Acerca de los deseos de los ojos. El ser humano nace, crece y se desarrolla embebido en los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que desea usted? Lo que comúnmente todas las personas desean. Desea todo lo que ve. Desea el dinero. Desea comodidad. Desea poder. Desea riquezas. Desea alegría. Desea comer. Desea beber. Desea darse los placeres del ocio que cualquiera persona quisiera tener. Desea todo lo que ofrece el mundo, porque el mundo es un mercado altamente oferante. El mundo ofrece muchas cosas. Y en apariencia buenas, pero muchas de ellas no son del todo buenas. Muchas, la mayoría, son malas. Perdón, fíjese por ejemplo, cuando una persona desea, por ejemplo, tiene el deseo, de consumir alcohol, un ejemplo, que este es un deseo de la carne también. Y el alcohol está comprobado que trae consigo o surte efectos altamente nocivos para la salud del ser humano. ¿Qué dijéramos del tabaco, por ejemplo? ¿Qué dijéramos de la ingesta de sustancias alucinógenas o estupefacientes?
como las drogas, por ejemplo. Ahora que está el mundo entero sumido en el consumo masivo de la drogadicción. Y yo le he contado, por ejemplo, aquí cómo las estadísticas mundiales apuntan a que las sociedades más altamente desarrolladas son también asimismo altamente consumidores de drogas y de toda clase de drogas. Al final de cuentas, las drogas, las sustancias nocivas para la salud, salen matando literalmente la mayor cantidad de vidas, de seres humanos, más incluso que las mismas guerras que se producen en el planeta. Son miles y miles de personas que diariamente mueren y millones cada año por la ingesta de productos o de sustancias perjudiciales para la salud. De manera de que no siempre lo que nuestros ojos ven es bueno. No siempre lo que nuestra carne desea es bueno. Vivimos una generación en donde la salud escasea. Lo más normal para una sociedad ahora es que la gente, las personas estén enfermas. Imagínese usted toda clase de enfermedad, porque la enfermedad no solamente es a nivel de cuerpo o a nivel de las manifestaciones en la afectación de órganos en el cuerpo del ser humano. Quizás no sea que le esté fallando el corazón, un riñón, un pulmón. Quizás no tenga problemas en los intestinos, quizás no tenga problemas en su cerebro. Pero hay además enfermedades y afectaciones que son del espíritu humano propiamente. Y estas son aquellas afectaciones de carácter emocional, en donde la persona está profusamente sumergida, muchas veces, en una frustración, en un desencanto, en un desengaño, en una tristeza, en melancolía, en enojo, en ira, porque se siente profundamente afectado ante los vaivenes de la vida, ante lo que ve, ante lo que percibe, ante la escasez, ante toda clase de situaciones perversas que son manifestadas en este mundo. La gente se siente emocionalmente afectada. Hay muchos que han perdido todo el deseo de vivir. Ahora mismo quizás haya personas que están escuchando o viendo esta exposición. Y quizás usted se encuentra en una situación emocionalmente muy afectada, sin ganas de vivir, sin ganas de trabajar, sin ganas de salir adelante, sin ganas de ver el sol el día de mañana. Y muchos quisieran ahora en esta noche tumbarse en una cama y ya no despertar, porque lo abruman los problemas de la vida. Lo abruman los problemas económicos. Lo abruman los problemas en la familia. Lo abruman los problemas domésticos. Los problemas económicos. Pero yo quiero decirle esta noche, en este día, que más allá de lo que usted se sienta profundamente afectado,
hay una palabra que se convierte en un bálsamo para usted. Sabe que Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús, yo los voy a hacer descansar. Si usted siente que sus cargas son pesadas, si usted siente que ya no quiere ni puede más vivir ni salir adelante, si usted cree que los problemas son demasiadamente tan pesados que le han quitado las ganas de vivir, yo quiero decirle, si quizás ha probado remedios, medicinas, terapias psicológicas, terapias ocupacionales o de la naturaleza que sea, yo quiero decirle, el evangelio es más que una terapia. El evangelio es más que la medicina. El evangelio de Cristo y el mismo Jesús es la vida, es salud, pero más allá es vida eterna. De manera que yo le invito, porque aprovecho este momento para que usted conozca a Jesucristo y le reciba usted como su Salvador. Y Dios hará en Jesús hacer descansar sus pesadas cargas. Usted se sentirá descargado, aliviado, porque Dios, su presencia es como el bálsamo, no solamente que suaviza las heridas, que suaviza las frustraciones o los problemas en el corazón, en el interior del espíritu humano. Más aún, sobre todas esas cosas, Dios es vida eterna para aquel que le crea a Él. Ahora hay un aspecto más, y es la vanagloria de la vida. Y esto es algo que está afectando a sí mismo toda la sociedad humana. La vanagloria de la vida ha ofuscado profundamente al ser humano. Vanagloria quiere decir enaltecimiento, quererse ver y mirar por sobre los demás. Una persona quiere sentirse importante, es altamente orgullosa. Sus deseos, sus propósitos en este mundo es ser reconocido, es ser famoso, es tener dinero, es tener posesiones, es tener riquezas, es tener el mundo a sus pies. Aún, incluso, es por esta misma razón que muchas personas le venden el alma al diablo con tal de ser reconocido, porque la vanagloria humana es como un cáncer en donde la persona, el hombre, no está feliz ni contento hasta que no se mira en una palestra, en la cumbre, en la cima, donde todo mundo lo admira, donde todo mundo lo elogia, donde todo mundo lo aplaude, donde todo mundo quiere imitarlo. Pero esto no es más, sino sencillamente el engaño de la vanagloria de la vida. ¿Sabe por qué? Porque tanto los deseos de los ojos, tanto los deseos de la carne y la misma vanagloria de la vida se terminan. Jesús dijo en una ocasión: ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo? Si gana todo el mundo, si tiene el mundo rendido a sus pies, ¿de qué le vale a usted? Si al final de cuentas, habiendo querido obtenerlo todo, probarlo todo, tenerlo todo, disfrutarlo todo,
y pierde el alma, dijo Jesús, lo habrá perdido usted todo. Porque sí, muy bien usted tiene todas estas cosas. ¿Sabe que estas cosas, si no también se terminan, se van a terminar para usted? Las cosas van a quedar. Su tierra va a quedar, sus cuentas bancarias van a quedar, sus posesiones van a quedar, sus títulos académicos, universitarios, su poder económico, su poder político, todo, su fama que usted pueda llegar a tener, se va a terminar un día. Y en el peor de los casos, si usted no vino a Cristo, habrá perdido absolutamente más que todas esas cosas. Habrá perdido la eternidad. Y la sentencia de la condenación pesa sobre su cabeza. Por eso dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos. La temporalidad de este mundo se acaba, se termina. Es el acabose del ser humano. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo tengo que invitarle a usted en esta oportunidad a que medite profundamente acerca de qué es lo que a usted más le conviene. Yo no le digo deje de trabajar, yo no le digo deje de estudiar, yo no le digo deje de atender sus empresas, yo no le digo deje de atender sus ocupaciones. Viva su vida. Y vívala bien. Pero no se olvide, como dijo el escritor en el Eclesiastés, todo lo que venga a tus manos, según tus capacidades, hágalo. Haga todo lo que quiera usted. Tome placer tu corazón, dice el escritor. Lo que quieran ver tus ojos, atrápalo. Lo que quieran tomar tus manos, tómelo. Lo que usted quiera conocer, tómelo. Pero sabe, dijo el escritor, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Si nuestras cuentas son malas, vamos a ser sentenciados. Si nuestras cuentas son buenas, y no porque somos buenos, vamos a tener recompensa. Pero en la misericordia de Dios, lo que vale sobre todas estas cosas es la salvación que Dios le ofrece a usted a través del sacrificio redentor de Jesucristo, su Hijo, como el medio del perdón delante de Dios. Debo de agradecer de usted la atención. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.